Muy buenas y santas las tengan todas y todos. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de opinión alternativa generado desde la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Trochas y estoy muy complacido de cumplir con ustedes esta última cita virtual de este espacio de análisis y opinión para este año 2021. Nuestra última videocolumna de este año es una especie de resumen de los sucesos políticos que han acontecido o que acontecieron en Colombia durante este año que ya está terminando. Los invito a que se queden en la conversa de fin de semana para que miremos esta última videoconversa. No se vayan. La Conversa de Fin de Semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad local, regional, nacional e internacional en la Conversa de Fin de Semana. Sean todos bienvenidos. Arrancamos esta videocolumna de la conversa de fin de semana de hoy 23 de diciembre del año de gracia 2021. Antes de empezar con este pequeño resumen de análisis de los hechos más relevantes del año 2021, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales, las cuales, como es costumbre, verán ustedes al finalizar este video y que compartiremos, obviamente, como su nombre lo dice, en las mismas redes sociales. A todos ellos, muy amables por sacar un espacio de tiempo para mirar, así sea brevemente, este esfuerzo comunicativo que estamos haciendo desde hace ya casi 6 años larguitos, acá en la provincia, en el norte del departamento del Cauca, donde ya hace rato estamos haciendo la conversa de fin de semana. A todos ellos y ellas, muy agradecidos con su generosidad. Los invitamos y es nuestra aspiración a que el próximo año, si no pasa nada extraordinario, sigan acompañándonos. Los invitamos nuevamente, como ya hemos vuelto costumbre, a que se suscriban. Por aquí acá arribita mío está la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Paulatinamente estamos sumando, aunque sea de un hito, nuestros suscriptores en el canal de YouTube, que nos sigan en nuestra fanpage, facebook.com, la conversa de fin de semana, que vean nuestro blog, que es la conversafindessemana.blogspot.com, y que también nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter. Como ya desde hace rato lo saben ustedes, también estamos trasladando los audios de esta conversa a las plataformas de podcast. Estamos saliendo a través de Anchor FM, de Spotify, de Spreaker y a través de Google Podcast. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Antes de empezar en serio con un breve análisis, hoy vamos a ser muy breves en los análisis, más bien es un resumen de lo que ha acontecido a nivel político y social en Colombia en 2021. Permítanme empezar diciéndoles que quizás el hito más grande social, el evento más llamativo, el evento más impactante de este 2021 fue el estallido social, la protesta protagonizada especialmente por nuestros jóvenes, los muchachos llamados de primera línea, los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras, los animalistas, una cantidad increíble de colombianos y colombianas que, cansados del statu quo que paulatinamente nos arrinconó en extremos de miseria nunca antes conocido, no vieron otra respuesta sino que salir a las calles. Y como consecuencia de este descontento popular que se manifestó de mil maneras en las calles y carreteras de Colombia, la respuesta
acostumbrada del establecimiento, un establecimiento ya arcaico, caduco, anquilosado, pues fue la violencia. Violencia en contra de quienes han protestado y protestan en contra de la violencia. Entonces hoy quiero dejarlos con un videito muy cortico que hicimos en homenaje a esas víctimas de la represión estatal, de la violencia de algunos civiles y de algunos intolerantes que no han entendido que la protesta es un derecho y en ocasiones hasta un deber. Entonces quiero compartirles esta pieza en homenaje a todas esas víctimas tristemente mortales, muchos desaparecidos, otros tantos con lesiones, sobre todo en los ojos, privados de su libertad, perseguidos y amenazados. Para todos ellos está este pequeño video. Ya los invito a que nos veamos y nos metamos en esta última videocolumna. Como pudieron ver ustedes ahí, fue un resumen muy gráfico de cuanto aconteció en este hecho fundamental en la historia social reciente de Colombia. Pero creo que sobre los hechos en sí, los acontecimientos de las jornadas de protesta, eh, eh, no es que no valga la pena, sino que me parece súper redundante volver a hacer el análisis que yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos colombianos han entendido, han interiorizado de las circunstancias que llevaron a cientos de miles de personas a expresar su descontento, a hacer su reclamación y a exigir de este gobierno y en términos generales de la clase política y dirigente de este país, un cambio en el paradigma de la forma de administrar tanto los recursos como los planes y programas de tipo social. Todo esto enmarcado en una realidad tristísima de crisis económica agravada por la pandemia que este año pues, sigue presionando de manera cruel las vidas de los colombianos, sobre todo de los que menos recursos económicos tienen, de menos acceso a los programas de seguridad tienen. Este escenario crítico pues ha sido muy explicado, ha sido muy analizado y creo que no es este el espacio y por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Lo que sí queremos resaltar es que más allá de que la gente se expresó y que la gente tiene claro de por qué se expresó, una de las características, y aquí arrancamos con el resumen, de este gobierno y en general de los gobiernos de los últimos 20 años, que en términos generales son los mismos, es el de negar la realidad y de actuar en consecuencia con esa negación de la realidad. De hecho, los estallidos sociales acontecen por esa característica, por esa tosudez en negar públicamente la realidad y en hacer todo lo posible para hacerle creer a la gente que efectivamente los equivocados
son quienes están viendo la realidad, son quienes están padeciendo la realidad y no ellos que tergiversan y niegan esa realidad de la cual son culpables. ¿Qué quiero decir? Sigan insistiendo los dueños del poder en este momento, es decir, las élites económicas que tienen sus aliados en el poder nacional, en hacernos creer que efectivamente las medidas económicas que dieron lugar a los estallidos sociales son justas. Nos hacen creer, insisten todavía en hacernos creer que todo aquel que se oponga a reclamar un mínimo de sensatez, pero sobre todo de equidad y de justicia económica y social, es un tipo antisocial, es un tipo polarizador, se me estaba yendo el terminacho ese, es un polarizador, es un vándalo terrorista. Esa ecuación ya la hemos explicado acá. Y siguen insistiendo en hacernos creer que gracias a ellos las cosas están bien. Y entonces sacan las cifras, las últimas cifras nos dicen que este país ha crecido económicamente en unos niveles incomparables en ese mundo de ficción en el que viven, y nos muestran las cifras, un crecimiento del 9%, comparado obviamente con el año pasado, en donde todo el mundo estaba encerrado, donde la economía se había estancado. Entonces, si se crece el 1% respecto al año pasado, pues ese 1 es un crecimiento del 100% en términos absolutos. Entonces, esa lógica matemática de las cifras nos quieren vender para decirnos que la economía está bien. ¿Está bien para quiénes? Porque la crisis económica sigue golpeando a un gran sector de la población colombiana. No obstante que en medio de esa manipulación de la verdad hayan tratado de hacernos creer que son tipos magnánimos, son tipos generosos, son tipos sociales, son tipos que piensan en los colombianos. Y es así como nos metieron el cuento de que gracias a la magnificencia de ellos, a la generosidad, nos hicieron el gran regalo de rebajarnos la jornada laboral. ¿Recuerdan ustedes el articulito ese que promociona el uribismo? Ya no son 8 horas al día, sino 6. Últimamente, recientes días pasados, entonces el señor Don Duque salió como bombos y platillos a decir que hace 40 años, 50 años, no habían subido el 10% en el salario, como gran avance en lo social de un gobierno que de social no tiene sino el nombre. Sin decirle a la gente que efectivamente era como mínimo justo que se incrementara de manera generosa, digo yo, pero de manera contundente el salario mínimo, en el entendido de que en una economía, y así lo sustentó el Premio Nobel de Economía de este año, que le dio un espaldarazo a aquellos economistas, no nosotros no somos economistas, aquellos economistas que durante muchos años han venido insistiendo en contra de la corriente principal de doctores en economía, en afirmar que efectivamente una subida de los sueldos no necesariamente implican un incremento de los índices de inflación. El premio Nobel se lo dieron a unos señores economistas que decían que efectivamente eso no se podía establecer esa relación, contrario a lo que nos han hecho creer todos los años las élites económicas y los gobiernos puestos por ellos, de que si se incrementa mucho el valor del salario mínimo, pues inmediatamente se estalla una ola inflacionista. Entonces, nos quisieron hacer entender y hacer creer que ellos son unos tipos muy buena gente, subiéndonos el 10%. En sumas reales, haciendo las sumas y las restas, todavía nos están debiendo el 5%. El incremento exagerado en los precios de la canasta básica familiar así lo demuestra. Usted que hace mercado, usted que compra en la tienda, los que tienen más, que van a las grandes superficies, saben que el incremento de los precios
de los alimentos hace rato superó el 10%. Entonces siguen insistiendo en que esas normas iban en favor de los trabajadores para tratar de paliar esas circunstancias de pobreza y de crisis en la que estamos. Sin embargo, siguieron en esa inequidad. Entonces, acá las ayudas más grandes, es decir, las exenciones de impuestos grandes, los apoyos financieros en dinero contante y en créditos, o por lo menos en respaldo de créditos, siguieron siendo para los afiliados a los grandes gremios de la producción, los empresarios y sobre todo del sector comercial, en tanto que acá abajo, donde está la base social más amplia y la base económica más amplia, es decir, los pequeños y medianos productores, a ellos se les hizo a un lado. La noticia última es que se reactivaron ya le autorizaron a la banca, al sector financiero, otro de los grandes aliados del gobierno, a que ya efectivamente pueda hacer efectivos los cobros y los intereses por mora de esos créditos que quedaron estancados en el tiempo durante la pandemia. Es decir, otra pata que le sale al gato. Y no contentos con eso, en ese paquete de reformas que ahorita vamos a mirar, ya terminando esta conversa, por ahí, entre más y menos, hay un impoconsumo, un impuesto más al consumo que tendremos que pagar los colombianos a partir del 1 de enero. Es decir, le quitan los impuestos, la obligación tributaria a quienes efectivamente tienen y se han beneficiado inclusive de las ayudas de este gobierno durante la pandemia, y esa desmonte se lo tiene que cargar a alguien. ¿A quiénes? Obviamente a la base social más amplia que somos ustedes y nosotros acá. Sin embargo, salen los aliados del gobierno a justificar eso. Y como cerecita en el pastel, salen a decir que efectivamente están legislando a favor del pueblo, cuando todos sabemos aquí que toda la agenda legislativa incluso estuvo encaminada en favorecer los intereses de los grandes gremios de la producción colombiana y en favorecer los intereses de la clase política tradicional. Y ya vieron ustedes cómo en este último semestre, sin vergüenza alguna, sin sonrojo, muchos de los representantes de la Cámara y senadores que ahorita andan por ahí al lado suyo, tocándole el hombrito, saludándolo, tomándose la foto, entregándole regalos ahora a los niños pobres en estas navidades, haciendo novena con buñuelo y con natilla, con plata, inclusive de los municipios del departamento. Esos votaron esas leyes que favorecieron a sus amigos y se favorecieron a ellos mismos. Y la más vergonzosa o la que más indignación causó una de ellas fue el levantamiento de la ley de garantías, que de alguna manera atrancaba la corruptela esa que siempre se presenta en épocas preelectorales como las que estamos viviendo, y que trataba de medio ponerle un tate quieto a la contratación a dedo, al nombramiento a diestra y siniestra y al gasto excesivo de las alcaldías y de las gobernaciones, tratando de favorecer a esos mismos políticos que este año les quitaron las amarras de las manos para que hacer con nuestros recursos, los suyos y los míos, lo que se les venga en gana, con tal de favorecer los intereses de las campañas políticas de esos que los andan ustedes hoy, tocando en el hombro, abrazándolo en foto, dándole natilla, dándole puñuelo, ofreciéndole pavimentación, inaugurando cosas, con tal de que voten por ellos nuevamente, después de que este año demostraron sin vergüenza alguna que ellos no legislan en favor de nosotros, sino que legislan en favor de ellos y de los que tienen más arriba, que son los que ponen la plata de sus campañas. Vergonzosa el trabajo de algunos congresistas, de las mayorías, tristemente, que en ese lema de defensa del empresariado del campo y de los golpeados sectores financieros, hágame bien, golpeado sector financiero, han salido pues a decir que nosotros les estamos quedando de deber y que por lo tanto hay que reelegirlos.
Algo decía el videito ese que vimos al principio, es decir, nos queda una tarea pendiente para este año, a todos nosotros, a ustedes y a quienes habla, de efectivamente cuidarnos muy bien de por quién vamos a votar. Toda esta crisis que se desnudó durante la pandemia y que estalló socialmente con el paro y las jornadas de protesta durante este año y que tanta intranquilidad nos trajo a todos y a todas y que tantas víctimas nos arrojó, a pesar de que el mismo gobierno, encabezado por su ministro Molano, que este año ha sido deslumbrante en su torpeza y en su cinismo, no solamente negando la violencia en contra de los protestantes, a pesar de que varios informes demostraron lo contrario, informes de organizaciones de defensoras de derechos humanos nacionales, internacionales y últimamente de la Organización de las Naciones Unidas negando que efectivamente eso sucedió. Es decir, en lo que yo les decía al principio, niegan la realidad y tratan de hacernos creer que eso no pasó. Algo muy parecido a lo que relataba García Márquez en los 100 años de la sociedad, cuando hace alusión a la masacre de las bananeras, que a punta de ese ilusionismo de la clase política terminaron por hacerle creer a la gente que esa masacre no existió. Eso mismo están haciendo ahora. Esa masacre, ese atropello, esa vulneración de los derechos, según ellos, no existió. Eso es invento de la ONU. Vaya, a donde han llegado. Y no contentos con eso, para acabarnos de entregar este año, en menos de 2 semanas sacaron de acá del sombrero, debajo de la manga, sacaron un proyecto de ley de reforma a la seguridad, que es básicamente la reforma al código de policía, ahora sí declarándolo policía política del Estado o del gobierno que esté de turno, que palabra más, palabra menos, de manera disimulada, en ese farragoso lenguaje jurídico que a veces utilizamos los colombianos, termina criminalizando la protesta con una falacia, con un juego de despiste, como decimos, de decir que efectivamente hay que acabar con la criminalidad. ¿Quién se va a oponer a que hay que acabar con la criminalidad? Pero no le explican en el detalle a la gente que efectivamente ese proyecto de ley, todavía proyecto de ley que probablemente, ya lo dijo últimamente Duque, va a ser ley, está destinado a criminalizar la protesta, a volver sospechoso todo aquel que intente protestar y que lo haga públicamente. Pero sobre todo, y lo más grave, es que reafirma ese talante ideológico del Estado colombiano, en el que lo importante es la defensa de la propiedad privada, la quinta esencia pues del Estado colombiano. Es decir, es mucho más importante defender un carro, una casa, como sea, y este proyecto de ley así lo dice, palabra más, palabra menos, dispare primero y averigüe después, en donde en términos jurídicos se cambia el peso de la carga de la prueba, es decir, el sospechoso no es el que agrede o el que asesina al otro, sino el que por sospecha cree el otro agresor que lo iba a agreder. Es decir, una condena de intención. Palabra más, palabra menos, esos articulitos quedan ahí armados de forma tal que justifican, por ejemplo, el accionar de algunas personas de bien del sur de Cali, de otras personas de bien en Pereira y de otras tantas personas de bien de Bogotá, que en respuesta a esa criminalidad, entre comillas, se vieron en la necesidad de atentar contra la vida de los otros en el sagrado derecho de la defensa de la propiedad privada. Eso es un precedente muy grave y por ahí enrevesado en esos artículos, vuelvo digo, farragosos y a ratos difíciles de entender de primera mano, también quedó colgadito ahí la facultad que le dan las autoridades locales
para privatizar una parte de la seguridad. Acuérdense que así empezaron las famosas Convivir. Ese fue el regalito último que nos dieron estos señores del Congreso. No fueron capaces de rebajarse los largos periodos de vacancia, mucho menos de rebajarse su sueldo. No avanzaron siquiera en la aprobación del Pacto de Escazú, etcétera, etcétera. Nada que decir del proceso de paz, casi que eso no se toca, y siguen insistiendo en que efectivamente la sociedad colombiana tiene que seguir sometida al esquema de lucha antidrogas impuesto por Bayer y por su filial gringa de la Roundup, que es la que vende el glifosato. Son muchas más cosas, pero creo que eso es lo que nos dejó este año en grandes términos. Promesas de mejora económica, pero no le han dicho para quién. Seguimos en un esquema, digo yo, de promover solamente un sector de la economía, en este caso el comercio de las grandes superficies, promoviendo la importación de bienes, inclusive ya de servicios, en una economía donde falta una parte de la ecuación, y es que no se sabe de dónde sale la plata, quién produce la plata. Es decir, acá todo lo importamos, la alza última de precios de todo, inclusive de la bendita cerveza, la escasez de la cerveza se debe a que aquí lo importamos todo. Pero tanta plata, tanta importación requiere de unos recursos. ¿Esos recursos de dónde salen si aquí no producimos mayor cosa? La mayor cantidad de colombianos y colombianos está en la informalidad, en el rebusque. Entonces a eso le falta una ecuación que don Gaviria Alejandro, por ahí ahora disfrazado de candidato presidencial, alguna vez sin vergüenza lo dijo. A esa ecuación hay que meterle el narcotráfico y específicamente el lavado de recursos, del narcotráfico, de la minería ilegal. Esa es la ecuación, esa es la parte que le falta a la ecuación, pero de eso no quiere hablar nadie porque sabe que se tocan callos que no se deben tocar. Básicamente, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta conversa del día de hoy. Agradecerles nuevamente por acompañarnos, invitarlos a que se cuiden. Estos gobiernos no nos cuidan, no nos quieren cuidar. La suma de asesinatos de líderes y lideresas comunitarios, sociales, defensores de los derechos humanos, defensores del ambiente, sigue contando todos los días. Eso es un contador que no para. Aterrador contador que no para, todos los días se asesinan, amenazan, se desplazan, nos seguimos matando. Y este gobierno dice que aquí no pasa nada. Próximo año electoral 2022, vamos a hablar mucho de eso, durante por lo menos los 3 primeros meses, pero ya como para ponerle punto final a ese tema, a la conversa de hoy, la videocolumna, la conformación de las listas de todos los partidos al Congreso, aspirantes al Congreso, Cámara y Senado, nos demuestra nuevamente que por mucha reforma que intenten hacer, el pueblo colombiano y sobre todo quienes aspiran a hacer buena política o aspiramos a opinar de política, todavía nos tenemos que enfrentar a un dilema, que es el deber ser, la ética política de cómo debería hacerse política, es decir, a punta de programas, a punta de pensamientos, de ideas, de propuestas viables, versus el tener que conseguir votos como sea y donde sea. Esa ha sido la pelea y el quebradero de cabeza de todas las listas, sobre todo los de los llamados sectores progresistas o de izquierda. Esa es la pregunta. Nos vamos con la ética de la política, es decir, merecimientos, antepasados limpios, historial de lucha, de compromiso, o jalarle a la politiquería de tocar hombro, dar cosas a cambio de votos. Ese es el asunto y por eso hubo tanto escándalo. De mi parte no hay más, solamente agradecerles y quiero ya para terminar decirles que bueno, finalizando ahorita que termine yo de hablar vamos a dejar nuevamente nuestras redes sociales, pero quiero dejarlos con una campaña
que lanzamos recientemente, hicimos un preensayo y ahorita estamos ya nuevamente lanzando, que es una vaca por la conversa. La conversa de fin de semana lleva 6 años, un poquitico más este pechito escribiendo y opinando sobre el acontecer diario de la localidad, de la región y del país. Pero para poder sostener este espacio de independencia, de poder decir lo que uno considera se debe decir o lo que ustedes en muchas ocasiones nos han sugerido que expresemos en este escenario, se requiere mucho esfuerzo. Y muchas veces ese esfuerzo no se compensa con pauta publicitaria, porque la pauta publicitaria únicamente, y usted lo sabe muy bien, está supeditada a quienes hablen bien o como mínimo no ataquen a quien paga la pauta. Es decir, muchos de los comunicadores independientes de acá de la provincia se sostienen con la pauta publicitaria de las alcaldías, de las empresas municipales descentralizadas, de las gobernaciones y del Estado. Y eso implica que muchas veces que quien no esté de acuerdo con el mandatario o mandataria local, departamental o el nacional, pues obviamente caiga en desgracia de esa pauta publicitaria que es la más grande. Y asimismo a nivel comercial. Entonces, y mucho más en este periodo que apenas estamos tratando de regresar a la normalidad después de la peste. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos lanzado una campaña para que ustedes nos ayuden a tratar de seguir siendo independientes políticamente, es decir, que los intereses políticos de tal o cual persona, los intereses ideológicos de tal o cual persona, los comerciales de tal o cual persona, no encaucen la línea editorial de la conversa de fin de semana. Para lograr eso, pues nos inventamos esta vaca, a la cual les estamos invitando a ustedes cordialmente. Colabórenos para tratar de sostenernos al aire y en la independencia. Por hoy no hay nada más, desearles unas fiestas en paz, unas fiestas donde lo que sea más importante es el recogimiento, el estar en familia, estar bien cuidados en familia y ser solidarios con los que menos tienen o no tienen nada. Ese es el mensaje navideño de esta conversa. Los dejo con el lanzamiento de la promo de la Vaki y nos vemos el próximo 2022 si no pasa nada raro. Muchas gracias.